Ahorita lo vamos a revisar aquí. Y después vamos a ver, vamos a iniciar la segunda unidad. Hasta donde lleguemos. Y ya le continuamos el jueves. Ok, vamos tratando de que con este problemita pudieran quedar listas todos los cuestionamientos, todas las dudas, todo lo que ustedes tengan en cuanto a circuitos serie paralelo y aparte lo de conversiones. Ahí en la plataforma debe de aparecerles un documento de Word que dice ejercicios para conversiones. Esos solamente son unos ejercicios para que ustedes, si gustan, los vayan haciendo. Conforme los vayan haciendo, pues los vamos viendo en el transcurso de los días, 5 minutos, 10 minutos para ver esa parte. Y ya después continuamos con la clase. Adicionalmente a eso, ya debe de estar la tarea para entregar el domingo 20 de septiembre. Y del 21 de septiembre al 25 de septiembre voy a dejar abierto para que hagan el examen de todos los temas que hemos visto, que es serie paralelo y conversiones. Y ya dejar evaluada esa parte. Entonces, para que sepan ahí, para que vean ahí en el aula. Y profe, bueno, mándeme. la tarea es la que acaba de decirnos. La que Ajá. va de ahorita. Sí, de hecho la tarea yo la subí desde el domingo. Ya debe aparecer desde a partir de ayer. Ahí debe estar en la semana. Es que las semanas están a la mitad, pero debe de aparecer en la semana del 9 al 16. Ahí debe estar esa tarea y ahí mismo también debe de estar ese documento de Word que dice ejercicios conversiones, algo así dice. Si alguien lo puede checar, ahorita lo checamos, si no ahorita en un ratito lo revisamos, pero ahí debe estar, ahí debe estar esos dos archivos, el archivo de Word y la tarea. Ok, vamos a empezar. Este problemita que está ahí dice que necesitamos calcular el voltaje entre las terminales A y B. Esos dos puntos A y B son estos que están puestos en esta parte, en A y en B. Aquí va a ser bien importante que ustedes identifiquen estos puntos y no los pierdan, ahora sí que de vista, que los tengan bien ubicados durante la conversión. Estamos viendo conversiones, entonces durante la conversión, que no se les pierdan esos puntos, que no se los pierdan, porque si no, después no vamos a saber dónde quedaron para calcular ese voltaje entre el punto A y el punto B. Muy bien. Entonces yo analizo este circuito y me doy cuenta de que no existen en este circuito resistencias que estén conectadas en serie, pero tampoco existen resistencias que estén conectadas en paralelo. Entonces lo que yo tengo que hacer son dos cosas. Una, buscar una conexión delta y convertirla a estrella, o buscar una estrella y convertirla a delta. Yo les recomiendo
siempre y cuando tengan que hacer una conversión de delta a estrella o de estrella a delta, yo les recomiendo que siempre traten de buscar que la conversión sea de delta a estrella, porque tiene sus ventajas y ahorita más adelante las vamos a ver. Esas ventajas no la tiene la conversión de estrella a delta. Me ayuda a resolver lo que quiero, que es la resistencia equivalente, pero cuando yo quiero saber información adicional de resistencias que desaparecieron en la conversión, en esta conversión de estrella a delta, no lo voy a poder lograr. En cambio, si tengo de delta a estrella, yo sí puedo obtener, no puedo volver a aparecer las resistencias que desaparecí, pero sí voy a poder obtener el valor de corriente, de voltaje y de potencia de esas resistencias que desaparecieron. Vamos a tener que hacer allá algo adicional, una tarea más para poder obtener esos valores, pero pues ya no va a ser nada del otro mundo después de que sepamos pues cómo se hace todo el análisis del circuito, ¿vale? Entonces, recomendación, siempre que tengan que hacer conversiones, traten de utilizar siempre delta estrella como primera opción, así que como una primera opción. Aparte sus formulitas están más sencillas, aprendérselas incluso hasta de memoria. Y pues ya si por necesidad tienen que hacer una conversión de estrella a delta, bueno, pues ya ahora sí que hay que hacerlo, ¿vale? Muy bien, entonces aquí yo me doy cuenta que tengo que hacer, necesito utilizar conversiones, y puede ser una de delta a estrella o una de estrella a delta. Entonces a mí me piden calcular el voltaje de, esto es lo que yo necesito calcular, cuánto voltaje tengo de aquí a aquí, o de aquí a acá. Pero como no puedo, aquí no tengo resistencias en serie en paralelo, pues tengo que hacer la tarea primero de convertir esta delta de R2, de R5 y de R8, esa sería una delta, o seleccionar la otra delta que pudiera ser entre R3, inclinando esta para acá, R6 aquí, y la R8 la dejo ahí. Entonces tengo esta opción o tengo esta opción, que son la recomendación que ahorita les hacía. Bueno, una vez que nosotros seleccionamos cualquiera de las dos deltas con las que se pueden formar, yo hago un circuito adicional donde se vea esa delta, y entonces me voy a dar cuenta que me resultaría este dibujito que está acá. Aquí está, donde la delta queda representada o queda dibujada por R2, por R5 y por R4. Esta es la delta. Y este dibujo que está aquí es el mismo dibujo que está acá, pero modificado, con un dibujo diferente, pero conectado igual. Entonces, una vez que yo tengo esa delta, adentro de la delta voy a dibujar una estrella, tal y como está aquí en color rojo. Voy a dibujar una Y aquí adentro. Y voy a etiquetar estas tres resistencias con las variables que yo quiera. Yo sigo insistiendo. Yo utilizo RX, utilizo RY y utilizo RZ. Pero ustedes pueden utilizar otros subíndices aquí y un orden diferente también. Eso no importa, no va a afectar en sus resultados. Simple y sencillamente cuando lo comparen, pues tienen que comparar esta resistencia con la resistencia del compañero, con la mía, pero el valor de esta resistencia va a ser el mismo, la variable pues no importa, ¿sale? Ok, una vez que nosotros construimos esta estrella, debemos de ir visualizando que en el siguiente circuito
una vez que yo calcule el valor de Rx, que calcule el valor de Ry, que calcule el valor de Rz, voy a tener que hacer otro dibujo donde esta resistencia 2 ya no va a estar, ya no va a aparecer. Esta resistencia 5 tampoco va a aparecer y la resistencia 4 ya no va a aparecer. ¿Por qué? Porque esto es lo que transformamos. Pero en mi nuevo dibujo sí va a tener que aparecer la Rx, la Rz que va a ir conectada con R3 por esta rama y esta Ry que va a ir conectada hacia la derecha con R6, pero R5, R4 y R2 ya no están. Nada más para hacer un repaso rápido. Bueno, antes de eso, yo no debo de perder de vista las terminales A y B. Entonces me doy cuenta que el punto A está entre R1 y RA. Ese punto sigue estando aquí. Para no perderlo de vista, aquí está. Y el punto B está entre la resistencia R5, RB y la R4 que está aquí. Es R5, R4 y R6 que está aquí. Y aquí está, ahí está. No se nos pierde esos puntos. Es importante porque es lo que queremos calcular. Y les decía, nada más, abajo están las formulitas, pero vamos construyéndolas nosotros aquí rápidamente. Rx. ¿Quién me ayuda a sacar la formulita de Rx con estas resistencias 2, 5 y 4 si quiero calcular esta Rx aquí? ¿Quién se acuerda cómo se construye esa expresión? ¿Quién dijo yo? Si mal no recuerdo, es R2 por R5, en este caso, sobre la suma de todos los valores de las resistencias, que es R2, R5 y R4. Así es Rx es igual a la multiplicación o al producto de las dos resistencias que se juntan en el vértice de la delta junto con la Rx que estoy buscando, y entonces sería R2 por R5 entre la suma de las tres resistencias de la delta, que sería R2 más R4 más R5. Así es, eso es para Rx. Entonces, para Ry, ¿cuál sería la expresión? ¿Alguien más por ahí que nos ayude? Porque ya sustituir sus valores sería lo de menos. Aquí lo interesante es saber cuál va a ser la expresión que voy a utilizar para calcular Ry. Rx, Ry y Rz. Ry, ¿cuánto sería? R5 por R4. R5 por R4, porque son las dos resistencias que se juntan en el vértice de la delta junto con Ry. ¿Entre qué? Entre la misma suma de las tres resistencias que están en la delta. ¿Sale? Entonces sería R4 por R5 entre la misma suma. ¿Sale? R2. Y entonces Rz, que es igual A R2 y R4. Así a esa R2 por R4, ¿sale? Entonces ya esa Rz ya no la escribimos, ya sabemos que va a ser R2 por R4. Aquí les digo, las formulitas, incluso las fórmulas son más sencillas que la conversión de estrella a delta. Entonces, una vez que hacemos estos cálculos que ya están hechos acá, me doy cuenta de que Rx es igual a R2 por R5 entre R2 más R4 más R5. Sustituyo sus valores y encuentro que el valor de Rx es igual a 1.82. Y aquí está 1.82. Ry
es igual a lo que acabamos de poner acá, R4 por R5, entre R2 más R4 más R5. Sustituyo los valores de cada una de las resistencias y el valor de RY es igual a 3.64. Y RZ pues es igual a R2 por R4 entre la suma de R2 más R4 más R5, que sustituyendo sus valores me da un valor de 1.45. Con estas tres expresiones calculé el valor de Rx, calculé el valor de Ry y calculé el valor de Rz. Ahora lo que yo tengo que hacer es dibujar todo este circuito, pero ya con los valores de esta conversión y borrando R2, R4 y R5. Cuando yo lo hago, me doy cuenta que obtengo este circuito. Ahorita no le hagamos caso a todo lo que está aquí en rojo, ni lo que está aquí en azul. Este es el circuito. Esta es la resistencia 1, pero aquí ya aparece la resistencia X. Hacia la derecha, hacia la izquierda aparece RZ y hacia la izquierda RY. RZ conectada con R3 y RY conectada con con R6, perdón. RY con R6 y se unen aquí abajo y regresan a la terminal negativa de la fuente. Otra vez aquí en esta parte, bien importante, no perder de vista dónde están los puntos A y B. Entonces aquí está A, aquí está A y B. Habíamos dicho que estaba entre R5, R6 y RY, pero como en el dibujo que sigue ya no va a estar R5, entonces va a estar entre RY y R6, que sería aquí. Entonces ahí quedó el punto B y acá quedó el punto A. Lo primero que tenemos que identificar para que no se nos vaya a perder. Ok. Una vez que yo ya hice este dibujo, entonces seguramente ya tengo resistencias que estén conectadas en serie o resistencias que estén conectadas en paralelo, o ambas. Puede haber que hay resistencias en serie y también hay resistencias en paralelo. Yo analizo este circuito y me doy cuenta que la resistencia Z y la resistencia 3 están conectadas en serie, estas dos. Cuando yo haga su cálculo, voy a obtener la resistencia A. Y por otro lado, la resistencia Y y la resistencia 6 están conectadas en serie. Cuando yo lo haga, voy a obtener una resistencia B. Lo que hago es que acá lo pongo y lo escribo como lo estamos platicando. La resistencia A, que es esta, va a ser igual a la resistencia Z más la resistencia 3 que aquí está. Sustituimos los valores que ya tenemos, el de RZ que calculamos en la conversión y R3 que es un valor original del circuito, RZ más R3, 1.45 más 6 ohms, RA es igual a 7.45 ohms. Por el lado de la derecha me doy cuenta que RY está en serie con R6 y que voy a obtener RB. Entonces RB es igual a la suma de RY más R6 y aquí está. Sustituyo sus valores. RY lo calculé en la conversión, R6 es un valor del circuito original. 3.64 más 12 me da que como resultado que RB es igual a 15.64 ohms. Una vez que hice este cálculo, este par de cálculos, ahora voy a tomar este circuito y lo voy a reducir. Va a aparecer otra vez la R1, va a aparecer la RX, pero aquí en lugar de aparecer estas dos resistencias en series, va a aparecer una resistencia A, y acá del lado derecho, en lugar de aparecer estas dos resistencias en serie, va a aparecer esta resistencia B. Lo hago y me doy cuenta que el circuito que me queda es este, circuito ya más sencillo, cada vez se va haciendo más simple. La resistencia 1 queda dibujada aquí y luego da vuelta y luego RX está aquí
y luego en este punto, en este nodo, tengo dos ramas, una hacia la izquierda y otra hacia la derecha. Hacia la izquierda está RA, que es la que íbamos a sustituir, que tiene un valor de 7.45, aquí está. Y hacia la derecha existe una RB, que fue la suma de RY y de R6, que tuvo un valor de 15.64 y que aquí está. Hago el análisis rápido de este circuito y digo, ok, aquí esta resistencia A y esta resistencia B están en paralelo. Cuando yo lo haga, voy a obtener una resistencia C. Esta resistencia C va a ser igual a RA por RB entre RA más RB. Y yo aquí lo escribo. De esa manera, cuando lo escribo, sé que esas dos resistencias están en paralelo. RC es igual a RA por RB entre RA más RB. RA y RB ya los calculé en el circuito anterior. 7.45 por 15.64 entre 7.45 más 15.64 me da un resultado de RC de 5.05 ohms. Y ahí está. ¿Qué quiere decir? Que ahora en lugar de dibujar estas dos resistencias en el siguiente dibujo, voy a dibujar una RC. Y entonces al dibujarlo, pues ya me queda un circuito muy sencillo, donde pues, la R1 aquí está, pues esa no le he tocado a lo largo de este circuito. Y luego RX, que es cuando hice la conversión. Y esta RC, que es la que acabo de calcular. Me doy cuenta que este circuito, pues ya es un circuito bien sencillo, que está en serie. Como esta es la última resistencia, el último cálculo de resistencias que voy a hacer, que va a ser la suma de R1 más RX más RC, para obtener el valor de una sola resistencia, a esa resistencia le llamamos resistencia equivalente. Y entonces, pues la resistencia equivalente, aquí está abajo, es igual a R1 más RX más RC. Sustituyo sus valores. Y R1 es igual a 2 ohms, RX es igual a 1.82 y RC es igual a 5.05 ohms que acabamos de calcular. Lo sumo y me da que la resistencia equivalente es igual a 8.87 ohms. Ya nada más para finalizar, pues voy a dibujar una sola resistencia conectada a la fuente que aquí aparece. Y eso sería la primera parte del análisis que se hace cuando tengo circuitos serie paralelo o cuando tengo conversiones. En el caso de serie paralelo, pues voy a tener series, paralelos, series, paralelos, series, paralelos. Se vuelve muy repetitivo el serie paralelo o paralelo serie o como vaya quedando configurado el circuito. Lo único adicional en esta parte es de que puedo tener series paralelos y después puede llegar un momento en que ya no haya ni series ni paralelos, entonces tenga que hacer una conversión y después de la conversión otra vez van a quedar series paralelos. Esa sería una opción. La otra opción es la que acabamos de hacer, que desde un inicio no tengamos ni conexiones en serie ni conexiones en paralelo y tenga que hacer una conversión. ¿Sale? Entonces, ¿qué preguntas tenemos en cuanto al cálculo de la resistencia equivalente? Y pues ahora sí que agregando lo de serie, paralelo y la conversión. ¿Qué preguntas tenemos, muchos? O ahí vamos. Profe, las Sí. fórmulas de RX, RY y RZ siempre son las mismas para delta estrella. Siempre son las mismas. Lo que va a cambiar es, voy para acá arriba, lo que va a cambiar es cuáles resistencias vas a involucrar en la R, en la RX, en la RY y en la RZ. Vamos a suponer aquí, te lo voy a tener que borrar acá porque me borró esto.
nada más para jalar la pura delta. Las fórmulas son iguales, lo único que va a involucrar son variables de resistencias diferentes, y yo creo que obviamente pues nos damos cuenta que los valores de la resistencia, ¿verdad? Pero aquí, por ejemplo, si yo hubiera seleccionado R4, R3 y R6, entonces la delta me iba a quedar así. Lo voy a dibujar, quedaría así. Esta sería R4, esta sería R3 y esta sería R6. Aquí yo lo estoy dibujando nada más la pura delta, ¿sale? Esto no lo hagan, o sea, no agarren la delta aquí y la saquen así como la estoy sacando yo aquí, y luego hacen la conversión y luego la van a querer meter aquí, porque si no, se vuelve un relajo, ya después ya no saben dónde quedó la delta ni dónde quedó la estrella. La delta hay que hacerla aquí y la estrella aquí en este mismo circuito completo. Yo aquí nada más esto lo voy a ilustrar para la cuestión de las conversiones. Este es R4. Esta fue R6 y esta es R3. Esa es la delta que yo formé con este triangulito en color verde. Si yo seleccioné este verde, entonces ahora adentro de esa delta yo voy a dibujar una estrella. Que está así. Ahí está. Ahí está la estrella. Resulta de que yo soy de esos chavos revolucionarios y dicen, pues como aquí siempre es X, Y, Z, pues yo, bien contrerotas de todos, a esta le voy a poner RM, a esta le voy a poner RN y a esta le voy a llamar RO. Y no importa, o sea, los subíndices no importan, pero lo que sí importa es cómo vas a calcular RM, cómo vas a calcular RN y cómo vas a calcular RO. Entonces, RM, esta, ¿cómo quedaría calculada? Si es una conversión de delta a estrella, ¿quién me ayuda? RM a que va a ser igual. ¿Quién me preguntó? Porque aquí nada más alcanzo a ver la S. Yo, Samuel. Samuel, a ver. Quedaría Samuel, como R4 por R6 sobre la suma de los demás, de todas. Así es, entre la suma de R3 más R4 más R6. Así es. ¿Cuál sería para R4, para RO, Samuel? Sería para RM, la que dije, para RN sería R3 por R6, igual sobre la suma de las sobre demás. la suma de las tres, ok. ¿Y RO? Sería R3 por R4. Así es, ¿Sí? así, tal cual, así es. Ya, ahora sí ya quedó claro. Sí, profe, gracias. ¿Sale? Órale. Y le puedes poner le pueden poner tú, Samuel, o quienes estamos aquí, le pueden poner cualquier variable, sale sin ningún problema. Nada más los resultados tienen que ser los mismos. Ok. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Oiga, profe, ¿y cuándo sería más útil encontrar una estrella y transformar la delta? ¿Cuándo será más conveniente? Ajá. No, lo que pasa es de que yo puedo hacer aquí, en cualquier circuito donde yo tenga conversiones de delta, estrella, delta, ya no hay ni series ni paralelos, yo puedo utilizar cualquiera de las dos. Por ejemplo, aquí, yo pude utilizar una estrella y convertirla a delta. ¿Cómo? Ok.
voy a hacer lo siguiente con el marcador amarillo. Y resulta que esta R4 aquí la voy a dejar. Ahí se queda la R4, pero esta R2 la voy a inclinar hacia acá, hacia la izquierda, y entonces me va a quedar aquí así. Y la R3 la voy a inclinar hacia aquí, hacia la izquierda, y me va a quedar acá. Entonces, en este mismo circuito yo pude construir una estrella que puede estar conformada por la R2, por la R3 y por la R4. Y aquí está la estrella. Y la delta pues la voy a hacer acá alrededor de la estrella, sin ningún problema. Aquí el detalle es lo que les decía ahorita. Cuando yo hago una conversión de delta a estrella, desaparecemos estas resistencias R2, R4 y R5. Y me doy cuenta cuando ya lo hago y ya desaparecieron aquí. Vamos a suponer, pues de hecho es parte de lo que vamos a hacer ahorita al final. Vamos a suponer que dentro de los requisitos que a mí me pidieron acá fue calcular el voltaje de AB, pero también me pidieron calcular el voltaje en la resistencia 5, por ejemplo. Me pidieron calcular el voltaje en esta resistencia. Y resulta que pues yo agarré y me puse a hacer la conversión de delta a estrella y me aventé todo el cálculo, ¿verdad? Y ya llegué hasta donde estamos ahorita, que es la resistencia equivalente. Como yo lo que hice, lo hice en automático, dije, pues ya me fui, ya terminé la resistencia equivalente y ahora voy a encontrar la corriente para encontrar el voltaje en la resistencia 5 y luego las corrientes para saber las polaridades y calcular el voltaje de AB. Y me voy a regresar, pero me voy a regresar por los circuitos. Voy a empezar, ahorita en un ratito voy a empezar aquí y luego me voy a regresar aquí y luego me voy a regresar aquí y luego me voy a regresar aquí, y en este circuito todavía no está la resistencia 5, que es donde me pidieron calcular el voltaje. Aquí no está. Dices, bueno, no está aquí, pero me voy a regresar aquí al siguiente, y dices, pues acá ya está. Sí es cierto, aquí está, pero yo ya no puedo regresar de aquí, yo ya no puedo regresar para acá para volver a obtener la R5, porque la R5 ya la desaparecí en la conversión y ya no la voy a poder volver a aparecer. Pero con un cálculo que vamos a hacer en este circuito ahorita en un ratito más, voy a poder saber cuál es el valor de voltaje, de corriente y de potencia de esta resistencia, que aún ya que no aparezca, lo voy a poder hacer, siempre y cuando haya yo hecho una conversión de delta a estrella. Esa es la ventaja que tiene hacer conversiones de delta a estrella, que yo puedo obtener los valores de corriente, voltaje y potencia de las resistencias que se hayan desaparecido en la conversión. Situación que no va a pasar si yo selecciono una conversión de estrella delta. Si yo hago una conversión de estrella delta, yo voy a desaparecer estos tres valores de la estrella, que serían en este caso la 2, la 3 y la 4. Pero cuando quiera volver a saber el valor de R2, de R4 o de R3, ya no lo voy a poder hacer como lo vamos a hacer en la conversión ahorita de delta a estrella. Aquí a lo mejor sale una pregunta y dicen, bueno, entonces, ¿cómo le hacemos? Pues para mejor no desaparecer la resistencia o las resistencias donde tengo que encontrar valores. Y esa es una pregunta muy válida. Y la respuesta sería,
voy a borrar todo esto que tengo aquí rayado. Y dicen ustedes, ok, a ver, vámonos al principio, aquí está. A mí me pidieron calcular el voltaje entre A y B. Ahí está el voltaje de A y B y ese, pues ahí está, ese no va a cambiar. Pero también adicionalmente a esto me dijeron que calculara la corriente en la resistencia 5. Adicionalmente a esto me dijeron, necesito que calcules la corriente en la resistencia 5 aquí. Lo ideal es de que esta resistencia, si yo necesito calcularle un valor de corriente o un valor de voltaje o un valor de potencia, esta resistencia no la tengo que tocar para hacer una conversión. Eso sería lo ideal. No tocarla, o sea, es no tomarla en consideración para una conversión que sea de delta a estrella o de estrella a delta. Si yo hago ese análisis y la conservo para la reducción de serie, la reducción de conversión de delta a estrella delta, y automáticamente me va a quedar en el análisis serie paralelo, pues no me tengo por qué preocupar si yo utilizo de delta a estrella o de estrella a delta. No hay ningún problema. Pero aquí el problema va a ser si a mí en el circuito me dicen, oye, yo necesito que calcules la potencia en la resistencia 4, aquí. Porque cuando yo quiera hacer el cálculo de la potencia 4, yo me doy cuenta que forzosamente la voy a tener que desaparecer en cualquiera de las conversiones. Si utilizo la delta de R2, R5 y R4, aquí hago el triangulito así como lo estoy haciendo con el lapicito, esta resistencia va a desaparecer. Si lo hago con la conversión de R4, R3 y R6, aquí abajo voy a tener, aquí arriba voy a tener este triangulito, acá abajo voy a tener este triangulito, y entonces R4 va a desaparecer en esta parte y R4 va a desaparecer en esta parte cuando haga la conversión. Dices, bueno, pues lo voy a hacer de estrella delta. Pues resulta que para la estrella delta, esta se queda aquí, R4, así. R2 va a ir para allá y RC3 va a ir para acá. Entonces en esta estrella también va a desaparecer R4 aquí. Aquí sí ya no hay opción. Aquí sí, aunque yo la quiera conservar, no lo voy a poder hacer. La voy a tener que desaparecer en estas dos conversiones de delta a estrella o en esta de estrella a delta. Y aquí es donde sí debo de tomar la decisión de que para mí es mejor utilizar una conversión de delta a estrella. Esto que les estoy platicando, claro que pues nos lleva algún tiempo, ¿verdad? Para poder decidirlo bien. Porque cuando estamos empezando con estos cursos, pues empezamos a convertir de delta a estrella delta pues, sin ningún problema. Estamos viendo el tema de conversiones, pero cuando tenemos que empezar a calcular cosas adicionales, por eso en esta parte yo les digo, traten de buscar conversiones de delta a estrella, porque si por alguna razón no hacen el análisis que estamos haciendo ahorita de qué aparecer, qué no tomar en cuenta para las conversiones, si no empezamos a hacer conversiones nada más así porque así somos, ¿verdad? Cuando estudiamos vemos el problema y lo que quiero es acabarlo, entonces empiezo a hacer conversiones y después me doy cuenta que la resistencia donde yo quería calcular el valor no está. Y también sé que como estudiantes, cuando estuvimos todos ahí sentados alguna vez en el salón de clases, nos volvemos magos, las cosas las aparecemos, resultados los encontramos cuando están los problemas propuestos con resultados.
Y aunque no sean procedimientos válidos, yo le pego al resultado, ¿verdad? O sea, le pongo ahí el número que pensé y luego le resto la edad de quién sabe quién. Y total que al final de cuentas yo doy con el resultado. No son procesos válidos. Por eso aquí yo les digo, las resistencias que yo desaparezca en una conversión, ya no las puedo volver a aparecer. Pero si yo hago la conversión de delta estrella, yo sí puedo recuperar el valor de voltaje, de corriente y de potencia de esas resistencias que se desaparecieron en la conversión. No recupero las resistencias, pero sí recupero los valores de esos 3 parámetros eléctricos en esas resistencias. Si yo hago una conversión de estrella a delta, van a desaparecer los 3 valores de la estrella y quiero volver a recuperar las resistencias, tampoco es posible. Pero tampoco va a ser posible recuperar los valores de voltaje, de corriente y de potencia de esas resistencias que desaparecieron. ¿Por qué razón? Porque no hay posibilidad de saber algún dato que me permita calcular o determinar el valor de esos 3 parámetros. Ahí ahorita lo van a entender cuando lo acabemos de ver. Por eso, pero ahorita sigo insistiendo mucho. Cuando tengan que hacer conversiones, de preferentemente háganlo de delta estrella. ¿Sale? Pero pueden hacerlo con cualquiera. Samuel, el que quiera. ¿Quién fue el que me preguntó? Ya no es Samuel. ¿Cómo te llamas, hijo? Ángel. Ángel. Puedes utilizar cualquier Ángel, nada más cuidando esa parte. ¿Sale? Está bien. Muy bien. Ok, entonces ahora sí, me voy a ir al final. Porque aquí fue donde nos quedamos. Pues la primera parte es calcular la resistencia equivalente. Aquí afortunadamente, por el tamaño de la letra y porque el circuito no estaba tan complicado, sin embargo acá si se fijan se empezaron a empalmar las cosas porque por los circuitos ya no los hice tan grandes, pero pues afortunadamente también creo que quedó claro. ¿Por qué razón lo hice de esta manera? Primeramente, del lado izquierdo lo que hice fue, esta es una hoja de cuaderno, ahí le medí más o menos la mitad y dije, en la mitad del lado izquierdo hacia abajo, voy a ir calculando la resistencia equivalente, haciendo conversiones y todo lo demás con sus dibujos. Pero ahora, del lado derecho de mis circuitos, de mis hojas, me voy a ir regresando circuito del lado derecho y del lado derecho voy a analizar el circuito izquierdo para calcular cosas de ese circuito. Y entonces iniciamos, decimos, ok, a ver, en este circuito final donde yo tengo una fuente de voltaje de 20 volts, es un volt, de 20 volts, conectada a una resistencia equivalente de 8.87 ohms, yo puedo calcular la corriente total de ese circuito, y la corriente total siempre es igual a voltaje entre resistencia, ley de Ohm. La corriente total es igual a 20 volts de la fuente entre 8.87 ohms que calculamos de resistencia equivalente. Quiere decir que la corriente total en este circuito es igual a 2.26 amperes. Y esa corriente pues ya quedó aquí calculada. Pero yo necesito ver cómo se va a mover, cómo va a circular esa corriente. Y decimos nosotros que la corriente siempre circula o empieza a circular a partir de la terminal positiva de la fuente y con un valor de 2.26 amperes que aquí está. Y yo lo tracé aquí y lo tracé en rojo para que sea diferente. Y aparte porque habíamos por ahí acordado que las corrientes se trazan en rojo y los voltajes en azul, los resultados. Entonces, aquí yo ya puse la circulación de corriente total que vale 2.26 amperes.
pero yo necesito calcular el voltaje de AB. Aquí no aparece ni A ni B, ni las resistencias que involucran el que yo pueda llegar de A hasta B. Entonces me regreso al circuito anterior y antes de ponerme a escribir del lado derecho, antes de escribir esto, lo que yo hago es digo, a ver, voy a dibujar aquí la corriente cómo es, voy a analizar cómo se comporta la corriente y después escribo acá lo que tenga que escribir. Entonces, la corriente de 2.26 amperes sale de la terminal positiva de la fuente, pasa por la resistencia 1, pasa por la resistencia X y pasa por la resistencia C. Ahora sí que todo este rollito que les estoy tirando, pues ustedes lo hacen de una manera muy rápida porque dicen, pues este circuito está en serie y la corriente en serie siempre es la misma. ¿Cuál corriente? Pues la corriente total que salió de aquí, que es de 2.26 amperes, pues tiene que ser igual a la corriente que pasa por la resistencia 1, tiene que ser igual a la corriente que pasa por la resistencia X y tiene que ser igual a la corriente que pasa por la resistencia C. Lo que hago, pues es aquí nada más, yo lo escribo, pues para tenerlo aquí muy claro, que la corriente total de 2.26 amperes es la misma corriente que pasa por las tres resistencias que acabamos de ver. Yo aquí ya no quise empalmar más información porque les digo, estaba muy chiquito mi circuito, pero yo aquí pudiera empezar a escribir y decir, a ver, en esta resistencia X, aquí van a circular 2.26 amperes. En esta RC van a circular 2.26 amperes. Y les digo, preferentemente lo hago con rojo para poder identificar la corriente. Y acá en la resistencia 1 van a circular 2.26 amperes. Nada más lo pongo ahí como información para mi circuito. Pero todavía no aparecen las terminales A y B, entonces digo que pues me tengo que regresar al circuito anterior para encontrar esos puntos A y B. Y me regreso aquí. Y digo que en este circuito no están las terminales A y B, pero sí tengo que hacer tal vez algo adicional. Entonces, antes de escribir todo esto que está del lado derecho, antes de ponerme a calcular cualquier cosa, yo insisto mucho que primero vamos viendo cómo se va comportando la corriente, porque en este análisis gráfico de ver cómo se va comportando la corriente, al mismo tiempo voy viendo qué es lo que puedo ir utilizando para encontrar los valores desconocidos que yo necesito. Y entonces digo que esta corriente de 2.26 sale de esa terminal positiva. Da vuelta por aquí, pasa por la resistencia X, los mismos 2.26 y llego a este nodo. En este nodo, la corriente se divide por dos ramas. Una que es la rama que pasa por la resistencia B y que le llamo IB, y otra por el lado izquierdo que pasa por la resistencia A y que le llamo IA. Aquí en este momento, sin necesidad de yo escribir todavía nada, digo, esta corriente que llega a este nodo, van a salir dos corrientes de aquí, una hacia la izquierda, otra hacia la derecha, una se llama IA, otra se llama IB. Aquí yo pudiera aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, que dice que la corriente que entra, que es la corriente total, tiene que ser igual a la suma de estas dos corrientes, IA más IB. Ok, eso es lo que yo puedo escribir. Luego, ya que veo el circuito, sin necesidad de escribir acá lo que está del lado derecho, digo, tengo yo dos resistencias conectadas en paralelo. Y yo sé que una corriente que llega a este nodo, que es la corriente total y que vale 2.26 amperes, pues yo pudiera aplicar aquí el divisor de corrientes para una de estas dos
o para las dos, si así lo quiero hacer, o bien calculo para una y por diferencia, por la ley de corrientes de Kirchhoff que acá puedo escribir, puedo calcular la otra. Pero esto de aquí nada más lo estoy viendo en el dibujo, ni siquiera escrito acá nada del lado derecho. Y digo, ya que tenga estas dos corrientes, pues ya voy a saber cuánta corriente circula aquí en RA, cuánta corriente circula en RB. Y pues esta suma de corrientes me tiene que dar la corriente total. Ok, yo ya analicé mi circuito, analicé mi dibujo y digo, ahora sí, bueno, vamos empezando a ver qué puedo escribir, cómo lo voy escribiendo de acuerdo al análisis. Decimos, ok, en este nodo, decíamos que yo puedo aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, donde la corriente que entra, que es la corriente total, aquí está, es igual a la suma de las corrientes que salen de este nodo, que va a ser IA y que va a ser IB. Aquí está IA más IB. Ahorita en el dibujo decíamos que estas dos resistencias están conectadas en paralelo y que hay una corriente que llega a este nodo y que por consecuencia pudiera utilizar el divisor de corrientes para calcular la corriente A o para calcular la corriente B y por diferencia encontrar la otra corriente de la ley de corrientes de Kirchhoff. Si no quiero utilizar la ley de corrientes de Kirchhoff, ok, no hay problema, pero entonces sí necesitaría el divisor de corrientes para IA y el divisor de corrientes para IB. Aquí utilicé la ley de corrientes de Kirchhoff, I total igual a IA más IB. Por divisor de corrientes nada más encontré IA. IA es igual a la corriente que llega a nodo, que es la corriente total, por la resistencia que está en paralelo con la RA, que es RB, aquí está, entre la suma de las dos resistencias que están conectadas en paralelo, RA más RB, aquí está, sustituyo estos valores, la corriente total son 2.26 amperes y aquí lo veo en el dibujo. La corriente B, la resistencia B son 15.64, que aquí lo tengo escrito. Y la suma de las dos resistencias, 7.45 más 15.64, aquí es. Hago esta operación y encuentro que el valor de la corriente A es igual a 1.53 amperes. Por diferencia, tomando esta ley de corrientes de Kirchhoff, despejo IB y entonces IB es igual a corriente total menos IA. Corriente total menos IA, 2.26 menos 1.53, resulta que la corriente B es igual a 0.73 amperes. Y entonces yo ya tengo el valor de IA, 1.53, y conozco la corriente B que vale 0.73 amperes. Pero pues aquí todavía no tengo los puntos A y B, porque es lo que quiero calcular, el voltaje entre A y B. Entonces digo, bueno, pues todos estos cálculos fue para saber valores de corriente, sus sentidos, utilizando estas herramientas, ley de corrientes de Kirchhoff y divisor de corrientes. O bien dos divisores de corrientes si no quise utilizar la ley de corrientes de Kirchhoff. Me voy al siguiente circuito hacia atrás. Pero si se fijan, tengo circuito y tengo el análisis de este circuito de la corriente. Me voy al circuito siguiente y me doy cuenta que, ok, aquí ya aparecen la terminal A y la terminal B, pero, pues antes de ponerme a escribir cualquier cosa, voy a empezar a hacer el análisis de la corriente que vengo haciendo desde hace un rato. Digo, esto cada vez que ustedes lo hagan, pues va a ir siendo más fácil, porque conforme vamos avanzando, pues esto va siendo más rápido. La corriente total de 2.26 amperes sale la terminal positiva, pasa por R1,
da vuelta por acá, pasa por RX y llega a este nodo. Y en este nodo la corriente se divide en dos ramas. Una corriente que va hacia la izquierda, que es la corriente A, hacia acá. Y otra corriente que va hacia la derecha, que es la corriente B. Y yo anoto sus valores aquí. La corriente A vale 1.53 amperes y la corriente B vale 0.73 amperes. Y hago el análisis en esta rama. La corriente IA está conectada en dos resistencias que están en serie, que es RZ y que es R3. Y la corriente en elementos conectados en serie es la misma, quiere decir que IA es igual a IZ, es igual a I3 y va a ser igual a 1.53 amperes. Y aquí sí digo, espérame, voy a empezar a escribir valores de corriente. RZ es igual a 1.53 amperes, R3 es igual a 1.53 amperes. Acá no lo escribí en R1, pero acá va, ¿cuánto vale? 2.26 amperes. En RX vale 2.26 amperes. Ya nada más falta este pedacito del circuito, esta rama. Esta corriente que va hacia la derecha es la corriente B, que vale 0.73 amperes. Esta corriente pasa por dos elementos que están conectados en serie. La corriente en serie es la misma, es decir, la corriente IB que circula por esta rama es la misma corriente que pasa por la resistencia Y es igual a la corriente que pasa por la resistencia 6. Y esa corriente vale 0.73 amperes. Y aquí lo anoto. IY es igual a 0.73 amperes y en R6 es 0.73 amperes. Y aquí me doy cuenta que ya ahora sí tengo valores de corriente en todas las resistencias de acuerdo al análisis que estuvimos haciendo desde el último circuito hasta este punto, porque es donde aparece la terminal A y la terminal B. ¿Qué me falta para calcular el voltaje de AB? Bueno, antes de cualquier cosa, de hacer cualquier cálculo, le voy a tener que asignar una polaridad a cada resistencia de acuerdo al sentido de corriente que pase por esta resistencia. Y empiezo, ¿verdad? Empiezo aquí en la terminal positiva, necesito la circulación de corriente, el sentido, para saber cómo va a ser esa polaridad de cada resistencia. Empieza a circular hacia arriba y la polaridad siempre es más por donde entra la corriente, menos por donde sale la corriente en cada resistencia. Entonces, si yo voy de abajo hacia arriba, va a ser más abajo en R1, menos arriba en R1. La corriente sigue bajo y antes de entrar a RX es más por donde entro a RX, menos por donde salgo en RX. Llego a este nodo. La corriente primero por la rama de la izquierda va hacia abajo. Entonces va a ser más donde está RZ antes de entrar, menos por donde sale en RZ. La corriente sigue por esa rama más antes de entrar a R3, menos al salir de R3 y llego a esta parte de abajo del circuito. Me voy a la rama del lado derecho. La corriente va hacia abajo, más arriba en RY, menos por donde sale en RY. La corriente sigue más arriba de R6 por donde entra, menos abajo de R6 que es por donde sale la corriente y llego a este punto. Y con eso ahora sí ya tengo valores de corriente en cada resistencia y conozco su polaridad. Ahora necesito calcular el voltaje que tengo entre la terminal A y la terminal B. Y para eso yo voy a identificar ahorita dos caminos. El primer camino va a ser saliendo de A, aquí lo voy a hacer, pasando por la resistencia
resistencia 1, pasando por la resistencia 4, pasando por la resistencia Y y llegando a B. Es el camino aquí medio tenue, para no tener tanta raya. En rosa involucra esas tres resistencias. Pero tal vez tenga otro camino diferente, y ese otro camino diferente pudiera ser saliendo de A, salgo de A, me voy por aquí abajo, paso por la fuente de 20 volts, doy vuelta hacia la derecha y paso por la resistencia 6 y llego a B. Serían los dos caminos. Entonces yo puedo calcular un voltaje de AB por acá arriba, o puedo calcular un voltaje de AB por acá abajo. El resultado me tiene que dar igual. Pero precisamente aquí es donde le damos uso a las polaridades para saber si los voltajes que voy a ir recorriendo, que voy a ir encontrando, esos voltajes los voy a sumar o los voy a restar. Entonces, yo voy a salir de A porque el voltaje es de A hasta B. Esto es lo que me indica esto. Voltaje de AB es voltaje desde A hasta el punto B. Entonces voy a hacer el recorrido de A hasta B. Y conforme vaya recorriendo el circuito, voy a ir encontrándome una polaridad en cada resistencia antes de entrar a esa resistencia. Y esa polaridad que yo me encuentre es el signo que le corresponde a este término. Y entonces decimos, empiezo a caminar y sería más el voltaje 1, que es el de la resistencia 1. Sigo caminando. Más el voltaje X, que es el de la resistencia X. Sigo caminando. Más el voltaje Y, que es el voltaje de la resistencia Y, y llego a B. El voltaje de más B1 más Bx más By va a ser el resultado del voltaje desde A hasta B, el voltaje de AB, por acá arriba. Si yo lo hago por abajo, hago lo mismo. Tomo los signos de cada elemento antes de entrar para saber qué signo le corresponde a ese término. Entonces empiezo aquí, voy hacia abajo y va a ser más 20 volts. Voy hacia abajo, doy vuelta hacia la derecha, subo por R6 y va a ser menos el voltaje 6, que es el voltaje de la resistencia 6. Salgo de R6 y llego a B. El voltaje de AB sería más 20 volts menos B6 y llego a B. Aquí yo tengo esas dos expresiones, así como expresiones generales. BA, voltaje de AB es igual a más B1 más BX más BY. Y el que acabamos de ver, voltaje de AB es igual a más 20 volts menos B6. Aquí están, pero pues ahora necesito saber cuánto vale el voltaje en cada una de esas resistencias que yo calculé. Y para eso, pues necesito yo tener muy claro que el voltaje siempre es igual a corriente por resistencia. Por eso fue que calculamos la corriente en cada resistencia, porque si no, no íbamos a poder encontrar voltajes. Entonces, si yo empiezo aquí y le voy a dar por arriba, sería más, como es una resistencia, más corriente por resistencia, y la corriente sería 2.26 más 2.26 amperes por 2. Doy vuelta, más 2.26 por 1.82 más 0.73 por 3.64 y llego a B. De ahí la importancia de que nosotros vayamos escribiendo los valores de corriente en cada resistencia conforme vayamos avanzando o retrocediendo en mi circuito.
¿Para qué? Para no andarlos buscando acá en este montón de información que tenemos aquí del lado derecho, sino aquí gráficamente, en la misma gráfica, en el mismo circuito, yo ya los tengo identificados. Y aparte, los tengo identificados con color diferente, en rojo. ¿Por qué? Pues les digo que porque pues así lo acordamos, color rojo para la corriente, color azul para el... Entonces, ahora lo único que hago es la operación, ¿verdad? 2.26 por 2 más 2.26 por 1.82 más 0.73 por 3.64 si yo seguí este camino de aquí arriba. Hago esta suma y me da que el valor es igual a 11.29 volts. Y me da positivo. Ahí está. Pero yo quiero saber si esto que calculé por aquí, desde 11.29, estoy bien. Porque a lo mejor yo desde acá ando mal, desde abajo, pues yo ya digo, pues esto fue lo que me pidieron, el voltaje de AB. Pero quiero comprobarlo, quiero saber si lo que hice y lo que estoy haciendo está correcto. Entonces yo tomo otro camino que es el de aquí abajo. Por eso hice dos caminos diferentes. Más 20 volts, menos 0.73 por 12. ¿Por qué? Porque es el voltaje de esta resistencia. Más 20 menos 0.73 por 12 y llego a B, lo hago y resulta que me da más 11.24. Aproximadamente igual, 5 centésimas por ahí de error. Si esto le hubiera puesto más decimales, estos valores se hubieran aproximado más, hubiera reducido ese margen de error. Entonces, esa es la manera de calcular el voltaje de A hasta B. Eso es lo que me pidieron aquí arriba. Lo siguiente que vamos a hacer es interpretar, que no nada más es calcular. Decir, ya lo encontré, ahí está, ok. Pero el voltaje de AB, a mí me dio para este caso más 11.29 volts. Eso fue lo que a mí me dio. U 11.24. No importa, pues ahí son 5 centésimas de error, de diferencia. Lo que debo de interpretar aquí es el signo que yo obtenga, es la polaridad que le va a corresponder siempre a la terminal A, a la primera terminal. Por eso aquí le pongo el más. A ver, nosotros sabemos muy bien que cuando escribimos un número o el inicio de una expresión, nosotros le ponemos el más porque ya damos por hecho que es positivo. Pero aquí lo vamos a poner, lo ponemos porque necesitamos interpretar su resultado. Pues aquí en este resultado de AB, o entre dos puntos diferentes, siempre va a aparecer, o siempre nos va a dar un más o un menos. Este más o este menos que yo tenga aquí, siempre va a pertenecer a la primera terminal del voltaje. En este caso, la terminal positiva le va a corresponder a la terminal A, entonces agarro yo aquí para que sea diferente. El A le corresponde el positivo y le pongo el rojo. Por lo tanto, el negativo le va a corresponder a la terminal B. Esta es la interpretación de este resultado. Realmente, si a mí me dicen cuál es el voltaje entre el punto A y el punto B, el voltaje entre el punto A y el punto B es igual a 11.29 volts. Yo me olvido del signo.
Pero la interpretación es esta. Entonces, cuando yo tenga que escribir un resultado del voltaje entre dos puntos, voy a tener que escribirlo así. Voltaje de AB, positivo, siempre la primera terminal. Si aquí me dio positivo, si me dio negativo, entonces el negativo correspondería a y el B sería positivo. Y usted se preguntará, bueno, ¿y eso para qué me sirve? Pues para algo bien sencillito, que ustedes van a poder comprobar ahora que vayan haciendo sus circuitos en la simulación. Resulta que yo quiero medir el voltaje entre este punto A y este punto B. Y para eso yo tengo un equipo de medición que se llama voltmetro. Y aquí está, aparece aquí en la parte izquierda, aquí yo tengo un voltmetro. Pero ese voltmetro tiene una polaridad positiva, tiene un más y tiene una terminal negativa que es un menos. Tiene un menos y tiene un más. Ok, yo necesito saber a dónde conecto estas terminales de forma correcta. Y entonces, al momento que yo hago esta interpretación del resultado teórico del voltaje entre dos puntos, la interpretación de este resultado en particular me dice que a la terminal A, que es la primera, le corresponde la polaridad positiva. Esto quiere decir que este multímetro, para medir volts, tengo que conectar la terminal positiva a este punto, a la A, y por lo tanto la terminal negativa la voy a poner a B. Y de esta manera yo conecto correctamente mi voltmetro. Eso o para esto nos sirve esta interpretación de resultados. ¿Sale? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Preguntas? No, profe. Todo bien. Muy bien. Ok. Esto sería encontrar lo que nos pidieron al inicio del circuito, el voltaje de AB. Pero yo les decía, ¿qué va a pasar si a mí me pidieron la corriente en la resistencia 5 o la potencia en la resistencia 4 o el voltaje en la resistencia 2? Y resulta que cuando yo hice la conversión, pues desaparecí esas tres resistencias. Y cuando yo llegué aquí, pues bien padre, ¿verdad? Yo ya terminé mi voltaje de AB, pero pues me faltan ahora tres valores que calcular: 2, la resistencia 2, la resistencia 5 y la resistencia 4. Digo, esto sería ya mucha coincidencia, pero las tres que formaron la delta. Y decimos, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues ya de aquí ya no puedo yo regresar y aparecer estas tres resistencias como les decía ahorita. Pero sí puedo obtener sus valores a partir de los resultados que ya tengo. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Sí están grabando la clase, ¿verdad? Sí, profe, está grabando. Sí. Muy bien, sale, sí, porque es importante por lo siguiente. Ahí va. Me voy a cambiar de slide. Ahí está. Lo que hice aquí, en este cambio, fue, voy a recortar o recorté esta parte donde está la estrella
yo la recorté aquí porque tengo esa oportunidad. Realmente cuando lo estemos haciendo en un papel, puedo hacer dos cosas. O empalmo todo el cochinero que voy a hacer ahorita aquí, o bien redibujo esta parte de la estrella, esto que estoy señalando, y que sería lo mismo que yo hice aquí digitalmente, que fue recortar y pegar en otro lado, que fue eso. ¿Sale? Hasta ahí vamos bien, ¿no? O sea, voy a rescatar esa parte del circuito donde yo tengo valores de corriente. Aquí vale 0.73 amperes. Aquí vale 1.53 amperes. Así que hay que recortarlo bien. Aquí está, 1.53 amperes. Aquí es RY es 3.64 ohms. Y lo demás ahí está. Ok. Resulta que este circuito, cuando yo lo convertí, pues me quedó en esto. Aquí está. Y yo necesito saber cuánto voltaje o cuánta corriente o cuánta potencia tengo en una resistencia que desaparecí de la delta. Pero tengo toda esta información. Tengo la corriente que pasa por esta resistencia y su resistencia. Tengo la corriente que pasa por RY y su valor de resistencia. Tengo RZ y el valor de corriente que pasa por esta resistencia. Decimos, bueno, ¿y ahora cómo le hago? Bueno, número uno. Vamos a tomar los extremos de la estrella, que son este y este, y les voy a poner voy a identificarlos con unos puntos. Aquí voy a decir este punto y este punto. Aquí, si yo hago un triángulo, es donde estaba la delta. No la voy a dibujar porque les digo, hagamos un cochinero, pero lo vamos ahorita a hacer de manera diferente. Estos tres puntos yo les voy a dar una variable. A esta le voy a llamar R, que me quedó muy grueso. A ese punto le voy a llamar R. A este otro punto le voy a llamar S. Y a este punto le voy a llamar T. Ya no le voy a llamar de ahorita, le voy a llamar T. Ese B me sirvió para calcular el voltaje de AB. Le voy a llamar T. A esto les puedo llamar como yo quiera. Ahorita le llamé a este R, a este S y a este. Pero le pude haber llamado a este X, a este Y y a este Z. Pero para también no confundirme con las RX, RY y RZ, lo dejé de hacer. Tampoco le llamo A, B y C porque tengo resistencias que son ABC. Le pongo variables diferentes. Yo agarré la R, la S y la T. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Decimos, ok, entre el punto R, entre este punto y este punto, entre R y T, alguna vez de aquí a acá, de R a T, alguna vez existió una resistencia, estaba conectada aquí, que fue la resistencia, ¿cuál? Me voy a cambiar nada más de acá. La que está aquí en este punto, en esta parte de la derecha, fue la resistencia 5. Entonces aquí alguna vez estuvo la resistencia 5.
entre R y T. Entre S y T, alguna vez, antes de la conversión, estuvo conectada a la resistencia 4. Y entre S y R, aquí, alguna vez estuvo conectada la resistencia 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en este análisis que estamos poniendo aquí? Sí, profe. ¿Sí, sí? Ok, muy bien. Entonces, lo que yo tengo que hacer para obtener el valor de corriente, voltaje o potencia de una resistencia que desaparecí, como fue R2, como fue R4 y como fue R5, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Si yo quiero obtener el valor de R5, lo primero que tengo que hacer es calcular el voltaje entre la terminal R y la terminal T. Yo tengo que calcular el voltaje de aquí a aquí, de R a T. Ya lo sabemos hacer, ya lo aprendimos a hacer. El voltaje que yo tenga de R a T va a ser el voltaje que yo consiga de R a T, va a ser el mismo voltaje que yo tenga o que yo hubiera tenido en la resistencia 5 si estuviera conectado. Pero necesito calcular el voltaje de R a T. Ese voltaje de R a T, ¿cómo lo planteamos? Pues ya supimos cómo hacerlo. El voltaje de R a T es la suma o la resta de voltajes que vayan de R a T. Y ese voltaje tiene que ser corriente por resistencia. Y también sabemos cuál polaridad voy a utilizar para ir escribiendo. Siempre la que me encuentre antes de entrar a la resistencia. Voltaje de R a T más corriente por resistencia más 2.26 amperes por 1.82 ohms. Esta es el voltaje de aquí. Pero voy para T, entonces voy para la derecha. Más corriente por resistencia Y. Más 0.73 amperes por 3.64. Más 0.73 amperes por 3.64 ohms. Y ese es el voltaje de R a T. ¿Cuánto vale el voltaje de R a T? ¿Quién me dice cuánto da ese resultado? Amplio 6.77 volts positivos, ¿verdad? sí. Ok, me da positivos. ¿Qué interpretación tiene ese resultado de positivos? Más 6.77. ¿A quién le corresponde el más?
R o a T. Siempre esta polaridad que yo obtenga de un voltaje entre dos puntos, siempre le corresponde a la primera terminal. Entonces aquí va a ser la terminal positiva, va a ser R. Quiere decir que aquí va a ser más, por lo tanto en R va a ser menos. Aquí va a ser menos. Ahora yo quiero hacer aquí obtuve el voltaje de RT, es igual al voltaje de la resistencia 5 que alguna vez estuvo conectada. Quiero hacer ahora el voltaje de la resistencia 4. Pero para el voltaje en la resistencia 4, lo primero que tengo que hacer es calcular el voltaje de S a T. El voltaje que tengo de aquí a acá. Yo lo que hago es traslado este S aquí abajo y este T aquí abajo. Entonces el voltaje de S a T es el mismo voltaje que tengo en la resistencia 4. Y lo ponemos y lo escribimos aquí. El voltaje entre las terminales S y T es el mismo voltaje que yo tengo para la resistencia 4. Y esto va a ser igual. De S a T, de aquí hasta acá, voltaje de S a T menos el voltaje de la resistencia Z, menos 1.53 amperes por 1.45 ohms. 1.45 R de S a T, ahora bajo por RY, más corriente por resistencia, más 0.73 amperes por 3.64 ohms. Y ese es el valor de voltaje de S a T. ¿Cuánto nos da ese voltaje? ¿4.87? 4.87 volts positivos. Sí, profe, nomás verifiquen. Más, ¿sale? ¿Por qué importante ese más? Sigo insistiendo, porque el voltaje de S a T tiene una interpretación en su resultado en la polaridad. Voltaje de ST es igual a más 4.87 volts. Este positivo es el que le corresponde a la primera terminal, que es la S. Profe, se me hace que lo hice mal, porque el primero le puso menos 1.53. Así es. Salgo de S y es menos 1.53 por 1.45 más 0.73 por 3.64. Entonces está mal. Sí, me da 0.4387. 0.4387 sale. Entonces acá le corregimos. Es 0.4387. 0.4387.44 volts y 0.44 volts. Este más le corresponde a S, por lo tanto a T
le corresponde la terminal negativa. Si me lo llevo acá, a la terminal negativa es T, por lo tanto la positiva es S. Esta es la positiva. Y ahí está. Y esa es la polaridad que le va a corresponder a la resistencia 4. Finalmente la resistencia 2, que fue el otro lado de la estrella. Primero necesito calcular el voltaje de R a S o de S a R, como yo quiera. Voltaje de S a R o de R a T, de R a S sería voltaje de R a S. ¿A qué sería igual el voltaje de R a S? Aquí queda R y aquí queda S. El voltaje de R a S pues es el voltaje de la resistencia 2. Ya no me va a caber aquí porque es muy chiquito el espacio. Pero el voltaje de R a S, ¿quién me dice cuál sería la expresión del voltaje de R a S? ¿Quién me lo dice y quién lo hace? Bueno, déjenme ver, yo acá lo hago a ver si nos da lo mismo. Nos da 6.3317. El voltaje de R a S, según mis cálculos, sale a más 6.3317 volts. ¿De dónde salió este? Salgo de R más 2.26 por 1.82 más 1.53 por 1.45, que es el de esta resistencia, y llego a eso. ¿Si estamos bien o no estamos bien? Sí, sí está bien, profe. Sí, ok. El positivo le corresponde a R. Por lo tanto, el negativo le corresponde a S. Esto me sirve para identificar terminales. S es el negativo y R es el positivo. Para identificar terminales. Para esto me sirven esas polaridades que acabamos de poner acá. Y amarramos lo que acabamos de hacer en el circuito anterior. De esta manera, muchachos, nosotros obtuvimos los valores de voltaje en cada una de esas resistencias que estaban o que desaparecimos en la conversión. Si a mí me piden calcular la corriente en la resistencia 4, por ejemplo, pues yo ya sé que el voltaje en la resistencia 4 después de este pequeño análisis es 0.44 volts. Corriente es igual, corriente en la resistencia 4 es igual a voltaje 4 entre R4. ¿Cuánto vale V4? 0.44 volts. ¿Cuánto vale R4? Pues nos vamos al circuito original y R4 vale 8 ohms. Aquí sería 0.44 entre 8 ohms. 0.44, ay, 0.44 volts. 0.44 volts entre 8. Muy chiquito el espacio acá. Y esa es la corriente en la resistencia 4.
Quiero calcular el voltaje en la resistencia 5, pues eso es lo que obtengo con este análisis. Ya lo tengo, el voltaje en la resistencia 5 son 6.77 volts. Quiero calcular la potencia en la resistencia 2. Quiero calcular la potencia en la resistencia 2. ¿Qué hago? Pues el valor de la potencia en la resistencia 2, en esta resistencia, pues yo ya sé su voltaje, que son 6.3317 volts, y conozco la resistencia 2, que fue la que tengo, que desaparecí en la conversión. Como lo que encontré fue voltaje, y tengo resistencia, pues utilizo la formulita de la potencia, que es el voltaje en la resistencia 2 al cuadrado, entre la resistencia 2. ¿Por qué utilizo esta? Pues porque lo que conozco es el voltaje ahora sí, y conozco su resistencia. Ya nada más lo sustituimos aquí y encontramos la potencia en esa resistencia. Muchachos, esta es la forma en que nosotros encontramos el valor de voltaje. De hecho, si se dan cuenta, lo que encontramos es el valor de voltaje de cada una de esas resistencias que desaparecimos a partir de este análisis que acabamos de hacer. Y lo hicimos siempre y cuando hicimos la conversión de delta straight. Si lo hubiéramos hecho al revés, no hubiéramos podido obtener los valores de las resistencias desconocidas. ¿Sale? En un ratito, el jueves, dibujamos una estrella, lo convertimos a delta y van a ver por qué no se puede. Porque no puedo llegar a ningún resultado. Ok, muchachos, entonces con esto pues ya se nos hizo tarde, 8:45. Terminamos la parte de conversiones, terminamos la unidad 1 y vamos a brincar a la unidad 2. No vamos a dejar de ver la unidad 1 porque les digo, ustedes tienen ahí unos ejercicios que hay que empezar a hacer. Si ustedes gustan hacerlos, ahí están, para ejercitar lo que es conversiones, serie, paralelo, divisores de corriente, ley de corrientes de Kirchhoff, todo lo que hemos estado viendo. Y 2 problemas de tarea en la plataforma para entregar el día 20 de septiembre. Y el jueves vamos a ver lo que es el análisis por el método de los nodos. Esto es lo que vamos a iniciar el martes. La primera hora vemos todo el método y la segunda parte pues haremos un problema para que ustedes lo hagan ahí en su casa, y luego ya pues aquí mismo yo voy a estar conectado, no me voy a desconectar. Me van diciendo si vamos bien o si vamos mal. Va a ser importante a lo mejor que podamos hacerlo a través de, así como lo hago yo, con el plumoncito, para que me puedan compartir su pantalla y poder ver si vamos bien o vamos mal. Pero ahí nos acomodamos el jueves. Entonces, si Dios quiere, nos vemos el jueves, muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Cuándo dijo que iba a hacer el examen, profe? El examen yo se los voy a abrir el 21 de septiembre y solito se va a cerrar el 25 de septiembre a las 11 de la noche. Una semana. Dale, para pues, hacer gracias. Una semana para hacer 2 problemas, pero les voy a dar chance toda la semana para hacerlo, a ver cómo funciona eso. ¿Sale? ¿Sale? Entonces, nos vemos el jueves, si Dios quiere. Que tengan buen martes y por acá nos vemos el jueves a las 7 de la mañana. ¿Sale? Gracias, profe. Bye. Cuídense mucho. Bye, bye. Bye.